El mensaje apareció en la pantalla del cajero como si alguien lo hubiera escrito con tinta caliente. Un número imposible, demasiado grande para mi vida pequeña. Mis dedos se quedaron suspendidos, temblando sobre los botones. La luz blanca del banco me devolvía un reflejo pálido. Ojeras, labios secos, la misma chaqueta barata que había usado toda la semana. Me reí sin sonido, porque a veces la mente se defiende con burla cuando no tiene otra cosa. Señora, mire esto, dijo el empleado del banco, y su voz salió más alta de lo que pretendía. Había sorpresa, sí, pero también miedo. El miedo de alguien que acaba de tocar algo que no entiende. Yo no era señora de nadie. Tenía 28 años, una hija de 6 que esperaba en casa con una vecina, y una cuenta que hasta ayer parecía una broma cruel. Siempre vacía, siempre al borde del fondos insuficientes. Y ahora de repente había suficiente dinero como para comprar el mundo o destruirlo. ¿Está seguro? Logré decir. El empleado tragó saliva. Miró el monitor como si lo hubiera insultado. Esto no es un error de visualización. Es un depósito real. Fue procesado anoche y... y hay una nota. Lo vi mover el ratón, hesitar, como si abrir esa nota pudiera romper el aire. ¿De quién?, pregunté. Él levantó los ojos hacia mí, y por un segundo vi algo que no era parte del uniforme. Compasión. Aparece como un fideicomiso, y el nombre del beneficiario es usted. La nota dice, mi hija, perdóname, te prometí que algún día lo entenderías. Papá. Sentí que el estómago se me volvía agua. Mi padre llevaba 7 años muerto. La última vez que lo vi, no había dinero, no había promesas, no había nada bonito. Había una puerta cerrándose y mi voz quebrada, gritando, no vuelvas. Había una bolsa de basura con mis cosas, un taxi maloliente y la sensación de que yo era un error que por fin alguien estaba corrigiendo. Su padre, el empleado comenzó con cuidado, como si temiera que yo explotara. ¿Está vivo? Me aferré al borde del mostrador para no caer. No. La palabra salió como un vidrio. Está muerto. El empleado se quedó inmóvil. Entonces, ¿quién? No respondí, porque en ese instante, mientras la pantalla seguía brillando con ese número imposible, una idea me atravesó con la precisión de una aguja. Mi padre lo sabía. Sabía que yo estaría aquí, un día, con el corazón roto en la palma, incapaz de entender si esto era amor o una última forma de control. Salí del banco con una carpeta en la mano. Documentos, copias, un número de teléfono de un abogado y una fecha de apertura del fideicomiso que me dio escalofríos. Se había creado el mismo día que yo lo eché de mi vida. El sol afuera era demasiado brillante, como si el mundo no respetara el drama humano. Caminé sin rumbo, pasando frente a cafeterías donde la gente reía, frente a tiendas con luces cálidas, frente a madres que empujaban carritos sin pensar en la palabra fideicomiso. Yo también había sido así, antes de mi padre, antes de las facturas, antes de aprender a elegir qué necesidad dolía menos. Mi teléfono vibró. Era Marina, la vecina. ¿Todo bien?, preguntó. Lucía está comiendo galletas y te está guardando 2. Sí, mentí. Todo bien, ya voy. Colgué y me quedé mirando la pantalla. Quise llamar a alguien, pero ¿a quién se llama cuando el pasado vuelve con un cheque? En mi bolsillo, el papel con el nombre del abogado se dobló. La tinta parecía nueva, casi viva. Y de pronto, como si el universo tuviera sentido del humor, recordé el último consejo que mi padre me dio sin querer. Si un día el mundo te cambia las reglas, primero respira. Luego busca la letra pequeña. La letra pequeña era un hombre llamado Arturo Ibarra, y su oficina estaba a 20 minutos caminando. Fui sin pensar, como si mis pies supieran antes que yo que la respuesta no estaba en mi cuenta, sino en el hueco que mi padre dejó. La oficina olía a papel viejo y café amargo. Un ventilador perezoso movía el aire. Arturo Ibarra era más joven de lo que imaginé. 40 y tantos, ojos cansados, manos cuidadosas. Me miró como si ya me conociera. Usted debe ser Elena, dijo, sin pregunta. Me senté frente a él. ¿Quién lo llamó? Su padre, respondió Arturo, y al ver mi cara, añadió rápido.
No, no recientemente. Hace años. Él dejó instrucciones muy específicas. Me pidió que, si usted venía alguna vez, yo debía darle esto. Sacó un sobre Manila. Mi nombre estaba escrito con una letra que me golpeó el pecho. La letra de mi padre. Inclinada, firme, como si cada palabra fuera un clavo. No quiero, murmuré, y aún así extendí la mano. Arturo no soltó el sobre de inmediato. Hay condiciones. Mi garganta se apretó. Claro, siempre hay condiciones. No son esas condiciones. Se tomó un segundo. Su padre pidió que antes de acceder al dinero total, usted complete algo. Lo llamó el camino de vuelta. Son 3 pasos, y este sobreexplica el primero. ¿Un juego? Escupí con rabia vieja. ¿Una prueba? ¿Después de muerto? Arturo bajó la mirada. Él dijo que usted odiaría esto. También dijo que si aún así lo hacía, sería porque había algo en usted que él nunca pudo romper. Abrí el sobre con dedos torpes. Adentro había una carta y una llave pequeña, antigua, y una fotografía. Yo, a los 9 años, sentada en los hombros de mi padre en una feria. Mi sonrisa era grande, despreocupada. La sonrisa de alguien que no sabe que un día va a aprender palabras como abandono. La carta comenzaba sin disculpas bonitas. Era la voz cruda de mi padre. Elena, si estás leyendo esto, es porque el mundo ya te dolió lo suficiente como para que el dinero no te parezca magia, sino herramienta. Si te deposité esto de golpe, fue para que no tengas tiempo de pensarlo demasiado. El miedo siempre gana cuando lo dejamos hablar. No me perdones todavía. No me lo debo. Lo que sí te debo es la verdad. La llave abre una caja en la estación vieja de San Telmo. Casillero 117. Dentro hay algo que no es dinero. Es la primera pieza. Y una regla. Lo que encuentres no es solo para ti. Si rompes esta regla, el fideicomiso se congela. Si la cumples, entenderás por qué tuve que desaparecer. Mi respiración se volvió ruido. San Telmo, dije. Arturo asintió. La estación vieja aún existe. Él me pidió que verificara que el casillero siguiera operativo, cada 6 meses, por 7 años. ¿7 años? Repetí, sintiendo que el tiempo se me doblaba. Todo este tiempo, ¿él planeó esto? Su padre no era un hombre al que le gustara improvisar cuando se trataba de usted, dijo Arturo, con una tristeza rara. Lo que es irónico, supongo. Quise odiarlo, pero la carta era una mano invisible en mi espalda, y la fotografía en mis dedos me recordaba una verdad insoportable. Yo había amado a mi padre con todo lo que tenía. El odio vino después, como un parche, como una venda. Me levanté. Gracias. Arturo abrió la boca como para decir algo más, pero se detuvo. Solo añadió. Elena, hay algo que debo aclarar. El fideicomiso no viene de una herencia común. El origen del dinero es complicado. Y su padre no era exactamente quien usted creía. Eso me siguió hasta la calle como una sombra. San Telmo quedaba al otro lado de la ciudad. Tomé el bus con la llave apretada en el puño. Miré por la ventana mientras los edificios cambiaban, mientras el cielo se ensuciaba de nubes. Recordé a mi padre en mi infancia. Manos grandes arreglando cosas pequeñas, el olor a jabón barato, el sonido de su risa, cuando yo decía algo absurdo. Recordé también al hombre de mis 20, ausente, tenso, siempre mirando el teléfono, siempre diciendo, luego. La estación vieja era más triste de lo que imaginé. Una estructura de ladrillos gastados, con carteles descoloridos y un silencio que parecía detenido desde otra década. Adentro, un guardia miraba televisión con volumen bajo. Me observó como si yo fuera un fantasma. ¿Casilleros? Pregunté. Señaló al fondo sin levantarse. Los casilleros estaban en un pasillo estrecho. La luz parpadeaba. Me acerqué al 117. La ranura de la llave tenía polvo. Cuando la inserté, el metal ofreció resistencia, como si el tiempo no quisiera ceder. Giré. El clic fue más fuerte de lo que esperaba. Abrí. Dentro había una mochila negra, bien cerrada, y un sobre blanco, sin sello. En el sobre solo decía, para la primera persona a la que le cambies la vida hoy. Me quedé congelada.
Abrí la mochila. Había fajos de billetes en sobres, cada uno con una cantidad exacta. También había una lista escrita a mano por mi padre, con nombres y direcciones. Al lado de cada nombre, una frase corta. Ángeles, no puede pagar el tratamiento. Rashid, perdió el negocio por un incendio. Luciana, no le alcanza para volver a estudiar. Gabriel, su hijo necesita audífono. Marina, cuida a tu hija cuando no puedes. Mi vista se nubló. Mi pecho se apretó como si me hubieran puesto una piedra dentro. ¿Qué es esto? Susurré. Ahí estaba la regla. Lo que encuentres no es solo para ti. Yo podía tomar todo y huir. Nadie lo sabría. Nadie salvo una cláusula legal escondida en un fideicomiso. Pero incluso si el dinero se congelaba, yo ya había visto el número. Ya sabía lo que era tenerlo al alcance. Y lo más peligroso de saber algo así es que se queda contigo, como un vicio posible. Me senté en el suelo frío del pasillo. Por un momento lloré sin sonido. Lloré por la niña en la foto, por la mujer que soy, por mi padre, por su carta, por su control póstumo, por la idea absurda y hermosa de que él me estaba obligando a hacer algo que siempre me pidió cuando era niña. Elena, mira alrededor. No eres la única que necesita. Mi teléfono vibró otra vez. Marina. ¿Vienes? Preguntó. Lucía pregunta por ti. Tragué saliva. Leí su nombre en la lista. Marina. Cuida a tu hija cuando no puedes. Sentí vergüenza. Yo no había visto su cansancio. Solo había visto mi urgencia. Metí la mochila en mi bolso y cerré el casillero con manos temblorosas. Salí de la estación y caminé hasta un cajero. Retiré una cantidad y fui directo al edificio de Marina. Toqué la puerta. Marina abrió con Lucía asomándose detrás, ojos grandes. «Mamá», dijo Lucía, y su voz fue un ancla. La abracé como si me estuviera salvando de caer. «¿Todo bien?», preguntó Marina, y su sonrisa se desarmó al verme la cara. Respiré. «No, pero sí». Saqué el sobre con dinero y se lo extendí, como quien entrega un secreto. «Necesito que lo tomes. No es un préstamo. No es lástima. Es justicia». Marina dio un paso atrás. «Elena, ¿qué?» «Mi padre dejó algo para ti», mentí a medias, porque no estaba lista para decir la verdad completa. «Y para otros. Y no puedo hacerlo sola». Marina miró el sobre, luego a mí. «¿Estás en problemas?» «Estoy descubriendo quién era mi padre», dije. Y por primera vez en años, el nombre padre no fue solo un cuchillo. Fue también una puerta. Marina no tomó el sobre enseguida. Se sentó en el sofá y me hizo sentar a su lado, como si yo fuera la niña ahora. Lucía se subió a mis piernas. «Respira», me dijo Marina, suave. «Luego me cuentas». Y yo respiré. No sabía todavía que ese primer sobre era solo la primera hebra de una red enorme. No sabía que en la lista había nombres conectados a una historia más oscura que el abandono. No sabía que mi padre no había desaparecido por egoísmo, sino por una promesa peligrosa. Solo sabía una cosa. El dinero que había llegado a mi cuenta no era un regalo. Era una responsabilidad. Y mi padre, desde algún rincón imposible del pasado, me estaba empujando hacia el único lugar donde el dolor se vuelve algo útil, hacia los otros. Esa noche, cuando Lucía se durmió con la mejilla pegada a mi brazo, abrí otra vez la carta y encontré una línea al final que no había visto antes, escondida como si él supiera que yo la leería tarde. Si haces el primer acto de bondad sin que nadie te aplauda, encontrarás la segunda llave. Miré alrededor, el apartamento pequeño, la respiración tranquila de mi hija, el silencio de la ciudad, y por primera vez, en 7 años, dije su nombre en voz baja sin gritarlo. «Papá, ¿qué hiciste?» Al día siguiente desperté con una sensación extraña, como si alguien hubiera cambiado el peso del aire. Hice café, preparé el desayuno de Lucía, la llevé a la escuela con una sonrisa que era mitad maquillaje, mitad esperanza. Luego, en el camino de regreso, me detuve frente a un kiosco y compré un cuaderno barato. No porque me gusten los cuadernos, sino porque sentí que iba a necesitar anotar cosas para no volverme loca. En la primera página escribí, no confiar en la emoción, verificar. Y aún así,
La emoción me seguía. Fui a buscar a Ángeles, el primer nombre de la lista después de Marina. Era una mujer mayor que vivía en un barrio donde las paredes estaban cansadas. Me recibió con una tos seca y ojos afilados. ¿Quién es usted?, preguntó. Me llamo Elena, respondí. Vengo de parte de... La frase se me atoró. No quería usar el nombre de mi padre como llave para entrar en la vida de otros, pero la lista era su lenguaje. De un hombre que quiso ayudar. Ángeles se rió, amarga. Los hombres solo ayudan cuando les conviene. Yo asentí, porque sabía eso también. Le mostré el sobre con el dinero destinado a su tratamiento. Ella lo miró como si fuera una trampa. ¿Qué quiere a cambio? Nada, dije, y sonó falso incluso para mí, porque había algo. Yo quería entender. Cuando por fin lo aceptó, no lloró. Solo se sentó, se tapó la cara un instante y luego dijo, dígale a ese hombre que le debo una mañana más sin dolor. Salí con el pecho apretado. En una esquina, mi teléfono vibró con un número desconocido. Contesté. ¿Elena? Dijo una voz masculina, baja, urgente. Sí, mi nombre es Tomás. Yo, yo trabajé con su padre. Me detuve. El mundo pareció hacerse más pequeño. ¿Quién es usted?, pregunté, y noté que estaba repitiendo las palabras de Ángeles. Alguien que lleva años esperando este día, dijo Tomás. Escúcheme bien, si ya abrió el casillero, si ya empezó a entregar esos sobres, usted está en peligro. Mi piel se erizó. ¿De qué está hablando? Su padre no murió por accidente, dijo Tomás, y cada palabra cayó como piedra. Y el dinero en su cuenta no es solo dinero, es evidencia, es un mensaje, y hay gente que no quiere que usted termine lo que él empezó. Mi garganta se cerró. Miré alrededor. Una calle común, gente común, autos, un perro olfateando una bolsa. Nada parecía peligroso. Pero el miedo no necesita pruebas visibles para instalarse. ¿Qué quiere de mí?, susurré. Que no confíe en nadie, respondió. Ni siquiera en el abogado. Y que busque la segunda llave antes de que ellos la encuentren. ¿Quiénes son ellos? Tomás exhaló, como si le doliera decirlo. Los mismos a quienes su padre les robó algo que no era dinero. Les robó el derecho a seguir lastimando. La línea se cortó. Me quedé quieta, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando solo silencio. En ese momento entendí por qué mi padre había usado una regla tan extraña. No era un juego, era un mapa, una forma de obligarme a moverme, de hacerme visible y al mismo tiempo de construir algo a mi alrededor. Una red de personas a quienes él había tocado en secreto. Pero también entendí otra cosa. Si esto era peligroso, él me había metido en ello sin pedirme permiso. Sentí rabia, una rabia limpia, ardiente. Volví a casa con el corazón acelerado. Revisé el buzón. Nada. Subí las escaleras, mirando cada sombra, cada puerta entreabierta. Al entrar, noté que algo estaba distinto. La taza de Lucía, la de dibujitos, estaba sobre la mesa. Yo la había dejado en el fregadero. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cerré la puerta con llave. Caminé lento hasta la cocina. No había nadie, pero en la mesa había un papel doblado que no era mío. Lo abrí. Deja de repartir el dinero. No sabes lo que estás despertando. Te estamos mirando. Me temblaron las manos. Miré la ventana, el edificio de enfrente, las cortinas. ¿Alguien detrás? El instinto me gritó. Huye, corta todo, quédate quieta. Pero la carta de mi padre me había dejado otra clase de instinto. El de seguir la pista. Saqué el cuaderno. Escribí, amenaza real. Luego abrí la mochila del casillero y miré la lista. Había un nombre que no entendía, sin dirección, solo una inicial y una frase rara. M. La deuda se paga con pan. Pan. Recordé algo de mi infancia. Un olor. Mi padre volviendo a casa con una bolsa de papel. Yo corriendo. Él riendo. El pan caliente rompiéndose entre sus manos. Había una panadería antigua cerca de donde crecí. La panadería Morales. Cerró hace años, creía yo. Pero mi padre era experto en cosas que yo creía cerradas. Tomé mi abrigo, agarré el cuaderno, y antes de salir,
Miré la foto de la feria otra vez. Si esto es una trampa, papá, susurré, te juro que voy a odiarte con elegancia. Salí. La panadería Morales seguía ahí, como una cicatriz que no se borra. La persiana estaba medio baja, pero había luz adentro. Empujé la puerta. Sonó una campanita. Detrás del mostrador, un hombre mayor amasaba con manos blancas de harina. Al verme se quedó quieto. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un retrato. Dios mío, murmuró. Eres igual a él. Mi garganta se endureció. ¿Conoció a mi padre? El hombre se limpió las manos en el delantal, lento, como quien se prepara para una ceremonia. Lo conocí cuando nadie debía conocerlo, dijo. Cuando estaba escondido. Cuando venía aquí a las 5 de la mañana a comprar pan y a preguntar por gente que necesitaba algo. Miré alrededor. Fotos viejas en las paredes. Una caja de donaciones. Un calendario gastado. ¿Usted es M? Pregunté. El hombre asintió. Morales. Saqué el papel de la lista. Dice, la deuda se paga con pan. Morales soltó una risa triste. Eso decía él. Se acercó al mostrador y bajó la voz. Tu padre me dejó algo. Dijo que te lo diera cuando hicieras la primera entrega. Sin testigos. Sin cámaras. Me quedé helada. ¿Cómo? Tu padre sabía muchas cosas, dijo Morales, y esa frase ya empezaba a perseguirme. El hombre metió la mano debajo del mostrador y sacó una bolsita de papel, como las de pan, pero adentro no había pan. Era una pequeña caja metálica, del tamaño de una palma. La segunda llave, dijo. La tomé y el metal estaba tibio, como si alguien la hubiera sostenido antes. ¿Qué está pasando?, le pregunté, y mi voz se quebró. ¿Por qué me está haciendo esto? ¿Por qué me metió en peligro? Morales me miró con una compasión que me dolió más que la amenaza. Porque él no confiaba en el mundo, dijo, pero confiaba en ti, y quería que tú sí confiaras, aunque te costara. Yo apreté la caja. ¿Y quién lo mató? Morales se puso serio. Miró hacia la ventana, como si temiera que el vidrio escuchara. Él dijo que no fue una persona, respondió. Fue un sistema. Fue una red de gente que se alimenta de la desesperación. Él trabajó para ellos un tiempo, y luego los traicionó, porque te vio a ti, y no quiso que heredases su oscuridad. La palabra trabajó me golpeó como una bofetada. ¿Mi padre era un criminal? Morales no respondió de inmediato. Luego dijo, tu padre era un hombre que hizo cosas malas para sobrevivir, y después hizo cosas buenas para pagar esa deuda. Yo quise gritar, quise reír, quise volver al banco y pedir que borraran el número de mi memoria, pero tenía una caja en la mano y una llave en el corazón. Morales se inclinó, sacó una hogaza de pan de una bandeja y la envolvió. Me la ofreció. Esto también es para ti, dijo, porque cuando el miedo aprieta, el cuerpo olvida lo básico. Come, respira y recuerda, no estás sola. Tomé el pan como quien toma un abrazo. Al salir, el aire frío me golpeó la cara. Caminé rápido, sintiendo que me seguían. Cada paso parecía un tambor. En casa, encerrada, puse la caja sobre la mesa y la abrí. Dentro había una memoria USB y una nota breve. Cuando dudes, mira la cuenta y recuerda que el dinero no es el milagro. El milagro es lo que decides hacer con él. Me quedé mirando la USB. Era pequeña, negra, insignificante. Pero algo me dijo que ahí estaba el monstruo y el ángel, juntos. Mi computadora tardó en encender. Mis manos sudaban. Inserté la USB. Apareció una carpeta. Para Elena. Dentro, videos, audios, documentos, nombres, fechas, transferencias, fotografías borrosas de hombres entrando a oficinas, de sobres pasando de mano en mano. Una red. Y en el centro, un archivo de video con un título que me dejó sin aire. Si estás viendo esto, es porque ya me perdí. Hice clic. La pantalla se iluminó. Y ahí estaba mi padre, más joven, con ojeras profundas, sentado frente a una pared blanca. Miraba a la cámara como si pudiera verme a través del tiempo. Hola, hija, dijo, y la palabra hija sonó como una caricia y una disculpa a la vez. Si estás aquí, es porque hiciste lo que yo no supe hacer, confiar en alguien lo suficiente como para ayudar sin pedir nada.
Yo me cubrí la boca con la mano. Las lágrimas salieron sin permiso. Necesito que entiendas algo, continuó. No soy un héroe. Nunca lo fui. Yo fui cobarde. Fui útil para gente mala. Yo moví dinero sucio. Yo guardé secretos. Yo me ensucié las manos para que tú pudieras comer, para que tú pudieras ir a la escuela, para que tú pudieras tener una vida donde el miedo no fuera normal. Su voz tembló. Y luego cuando tú creciste y me miraste con esos ojos que ya no me creían, yo me di cuenta de que lo había arruinado todo. No porque trabajé para ellos, sino porque te enseñé a desconfiar del mundo y del amor. Respiró hondo. Me fui porque si me quedaba, te arrastraba. Y porque la única forma de romper la red era desaparecer. Preparé esto para ti, no para que me perdones, sino para que termines lo que yo no pude terminar. Usar lo que yo ensucié para limpiar algo. La imagen se congeló un segundo. Luego él dijo, con una calma que me heló, ellos te van a buscar, van a amenazarte, van a ofrecerte paz a cambio de silencio. No aceptes. La tercera parte del camino está en el lugar donde prometí que siempre volvería contigo. La feria. Mi corazón dio un golpe. La feria. La foto. Yo. Él. El video terminó con una última frase, como si supiera que yo necesitaría algo simple para no romperme. Haz una cosa buena incluso cuando tengas miedo. Eso es valentía. Me quedé sentada largo rato, mirando la pantalla apagada. Afuera, la ciudad seguía viva. Adentro, mi pasado acababa de levantar la cabeza y abrir los ojos. Y entonces sonó el timbre. Me levanté de golpe. Miré por la mirilla. Un hombre con chaqueta gris, sonrisa tranquila, sosteniendo un sobre. Mi respiración se cortó, porque esa sonrisa se parecía demasiado a la de mi padre cuando mentía. No abrí. Me quedé quieta, como una estatua con corazón humano. El timbre sonó otra vez, seguido de golpes suaves. Señora Elena, dijo una voz amable, traigo un documento. Solo necesito su firma. Mi nombre en una boca desconocida me dio náuseas. ¿Quién es? Pregunté, tratando de sonar normal. Servicio de mensajería, respondió. Es rápido. Firma y me voy. Mi mente corrió. Si no abría, tal vez se iría. Si abría, tal vez me empujaría. Si llamaba a la policía, ¿qué diría? Hola, tengo millones en la cuenta y alguien me mira. Ridículo. Volví a mirar por la mirilla. El hombre seguía allí, paciente, demasiado paciente. En el pasillo no había nadie más. Entonces recordé algo que Marina había dicho el día anterior. Respira. Luego me cuentas. Respiré y elegí una tercera opción. Hablé desde adentro como si yo no fuera yo. Yo no soy Elena, dije con voz firme. Ella no vive aquí. Silencio. Luego, una risa breve, casi un suspiro. Entiendo, dijo el hombre. Entonces dile a Elena que deje de jugar a la heroína. Su padre no ganó, solo pateó el problema hacia adelante. Mis rodillas se aflojaron, pero no me moví. El hombre dejó el sobre en el suelo. Tiene 24 horas, añadió. Después el pan se quema. Escuché sus pasos alejarse. El ascensor, el zumbido, nada. Esperé un minuto entero, luego dos. Abrí la puerta con cuidado. Tomé el sobre con la punta de los dedos y la cerré de nuevo. El papel olía a colonia barata. No tenía remitente. Lo abrí. Dentro había una sola hoja con una foto. Lucía entrando a la escuela esa mañana. Sentí que el mundo se me apagaba. Abajo, una frase. Esto es lo que puedes perder. Me apoyé contra la puerta y me deslicé al suelo. Las lágrimas salieron como si alguien las hubiera abierto con una llave. No era miedo por mí. Era ese miedo primitivo que tiene una madre cuando entiende que su amor es una vulnerabilidad. Y ahí, en el suelo, con la foto temblando en mis manos, pensé lo impensable. Tal vez debía detenerme. Tal vez debía tomar el dinero, mudarme, desaparecer, ser pequeña, ser segura. Pero luego vi la cara de Lucía en la foto. Vi su mochila, sus pasos, y recordé algo que mi padre dijo en el video. Van a ofrecerte paz a cambio de silencio. Eso no era paz, era rendición. Me levanté, abrí el cuaderno, escribí, con mano firme aunque el pulso me traicionara.
No negociar con quien amenaza a mi hija. Llamé a Marina. Contestó al segundo. Elena, dijo. ¿Qué pasa? Necesito que hoy recojas a Lucía y no la lleves a casa, dije rápido. Llévala contigo. Cambia la ruta. Si ves algo raro, entra a un lugar con gente. No estés sola. ¿Qué? No puedo explicarlo por teléfono, le corté con suavidad. Solo hazlo, por favor. Marina no preguntó más. Sí, sí, claro. La cuido. Colgué con la garganta ardiendo de gratitud y culpa. Luego llamé a Arturo Ibarra, el abogado. Contestó con voz somnolienta. Arturo, dije. Alguien me dejó una amenaza. Me tienen vigilada. Hay una foto de mi hija. El silencio al otro lado fue denso. ¿Dónde está usted? Preguntó, y su tono cambió a algo más duro. En casa. Escúcheme, no salga. No vaya a la policía todavía. Ellos tienen gente en todas partes. Necesitamos hacerlo bien. Tomás dijo que no confiara en usted, solté sin pensar. Arturo se quedó callado un segundo. Luego habló, como quien acepta una bofetada. Tomás sigue vivo, dijo, casi para sí. Bien. Y luego, a mí. Elena, su padre me pidió que aceptara que usted me odiaría. También me pidió que le dijera esto cuando llegara el miedo de verdad. Él no la dejó sola. Él dejó rutas, personas y un plan de salida. ¿Plan de salida? Repetí. Sí, dijo Arturo, pero usted debe cumplir el tercer paso. Si no, el plan no se activa. Cerré los ojos. La feria. Exacto. Arturo respiró hondo. Hay un depósito a nombre de una fundación. Su padre lo escondió allí. No es dinero, es seguro, pero solo se abre con su presencia y un código que solo usted puede conocer. Uno que tiene que ver con algo que usted le dijo a él cuando era niña. Sentí un golpe en el pecho. Una memoria antigua se agitó como un pez. ¿Qué código? Pregunté con voz rota. No lo sé, dijo Arturo. Y esa es la idea. Colgué. Tomé mi abrigo, metí la USB y el cuaderno en el bolso. Agarré el pan que Morales me había dado y lo partí en dos, sin saber por qué, como un gesto supersticioso. Antes de salir, miré una vez más la foto de la feria, mi niña en sus hombros, su sonrisa, mi confianza, sus manos sosteniéndome. Si esto es una guerra, murmuré, no voy a pelear con odio. Voy a pelear con lo único que no pudieron comprar. Salí por la escalera, no por el mismo ascensor. El edificio olía a humedad y detergente. Cada peldaño era un latido. En la calle, el aire parecía demasiado abierto. Tomé un taxi y di la dirección de la feria antigua, la que se instalaba algunas semanas al año, en un terreno grande junto al río. Era diciembre, y por milagro o crueldad, la feria estaba allí. Luces, música, olor a azúcar, gente riendo. Un lugar perfecto para esconder una amenaza entre la alegría. Bajé del taxi y me mezclé con la multitud. Sentí ojos en mí, o quizás era solo el miedo fabricando fantasmas. Caminé hacia el lugar donde, años atrás, mi padre me compró un algodón de azúcar y yo le dije algo que él repitió durante años como si fuera una oración. Intenté recordar. Pasé por los juegos, por la rueda gigante, por los puestos de peluches. La música golpeaba como un corazón artificial. Y de pronto lo vi. El carrusel. El mismo. Me acerqué con la respiración corta. En el borde del carrusel había una pequeña placa metálica, casi invisible. Me agaché. Había un teclado numérico, oculto. Mi mano tembló sobre los números. La memoria se abrió sola. Yo con la cara pegajosa de azúcar, mirando a mi padre y diciendo, muy seria, como si lo hubiera descubierto todo. Papá, cuando me das la mano, el mundo se porta bien. Él se rió entonces, pero luego se puso serio y me apretó los dedos. Ese era el código, no números. Una frase. Miré alrededor. No había ranura para letras, pero en la placa, junto al teclado, había un botón con un símbolo de micrófono. Tragué saliva, apreté y susurré, mirando la placa como si fuera un oído. Cuando me das la mano, el mundo se porta bien. Un clic. La placa se abrió como una pequeña puerta. Adentro había otra llave y un papel doblado. Lo abrí con manos temblorosas. Si llegaste hasta aquí, ya hiciste lo más difícil. Elegiste a otros aunque podían lastimarte.
Ahora viene la verdad final. Ve al banco, no al cajero, a la oficina principal. Pide ver el depósito de humanidad. Di mi nombre. Y luego, no mires el dinero. Mira a la persona al frente, porque el final del camino no es lo que heredaste, es lo que vas a dejar. Sentí un vacío. Depósito de humanidad no significaba nada. Y entonces, detrás de mí, una voz dijo, muy bonita frase. Me giré. El hombre de la chaqueta gris estaba ahí, sonriendo. A su lado, otra mujer, con auricular, ojos fríos. Y más atrás, entre la gente, una sombra que se movía. Mi cuerpo se puso rígido. Devuélvenos la llave, dijo el hombre, amable, como si pidiera la hora. Y olvida esto. Podemos hacer que tu hija esté bien. Podemos hacer que tu vida sea cómoda. Solo deja de hacerte la buena. Yo apreté la llave en el puño. ¿Quiénes son? Él suspiró. Nosotros somos los que sostienen el mundo como es. Tu padre intentó cambiarlo, y por eso se cayó. La rabia me subió a la garganta, pero la frené. Pensé en Ángeles, en Rashid, en Marina, en Lucía, en Morales dándome pan como si fuera una armadura. No, dije sorprendiéndome de lo firme que sonó. Mi padre no se cayó. Mi padre se levantó tarde, pero se levantó. El hombre sonrió más. Entonces vas a aprender lo que cuesta. La mujer dio un paso hacia mí, y en ese instante, antes de que cualquiera pudiera tocarme, alguien apareció entre la multitud y se puso a mi lado como si fuera un desconocido más. Era Tomás. No parecía un héroe. Parecía un hombre cansado, con una cicatriz en la ceja y los ojos llenos de algo que solo se aprende sobreviviendo. Déjenla, dijo Tomás, sin alzar la voz. El hombre gris rió. Mira quién volvió. Tomás me habló sin mirarme, rápido, como si me pasara instrucciones por debajo de la mesa. Camina hacia el puesto de globos, no corras. Cuando yo diga, ahora, corres. ¿Quién es usted? Susurré. Alguien que le debe a tu padre la vida, dijo, y alguien que quiere deberte a ti la posibilidad de vivir la tuya. El hombre gris miró alrededor, midiendo la escena. La gente seguía riendo, comprando azúcar, sin notar que aquí, entre luces, estaba ocurriendo una guerra silenciosa. Te doy una última oportunidad, dijo el hombre acercándose. Dame la llave. Yo levanté la mano, como si fuera a entregársela. Y entonces, con voz clara, dije algo que me salió del pecho como un disparo. ¡Ayuda! La palabra cortó la música, porque la gente entiende ayuda en cualquier idioma. Varias cabezas se giraron. Un vendedor frunció el ceño. Un padre apretó a su hijo. El hombre gris se tensó. Tomás dijo, ahora. Corrí. Corrí como si el suelo fuera fuego. Corrí hacia el puesto de globos y lo rodeé. Tomás se movió como una sombra protectora. Escuché pasos detrás. Un golpe. Un grito ahogado. La gente empezó a apartarse. Vi a un guardia de seguridad acercándose, confundido. ¡Ese hombre! Grité, señalando al de la chaqueta gris. ¡Nos está siguiendo! El guardia dudó, pero la duda se rompe fácil cuando hay una madre desesperada. Tomás me empujó hacia una salida lateral. Sigue, dijo. Salimos de la feria y cruzamos la calle. El ruido quedó atrás, como si fuera de otro mundo. Nos metimos en un estacionamiento vacío. Mis pulmones ardían. Tomás se apoyó en una pared, respirando fuerte. Me miró por primera vez de frente. Tu padre no era solo tu padre, dijo, directo. Era el contador de una red criminal, y luego fue el único que guardó pruebas suficientes para derrumbarlos. Las pruebas están en el banco, en ese depósito. Es una caja de seguridad que él registró con una clave biométrica y una segunda condición. Solo tú puedes abrirla, porque tú eras su plan B. Sentí que el mundo se me partía. ¿Por qué yo? Porque él sabía que si te dejaba un montón de dinero, podrías huir, dijo Tomás. Pero si te dejaba una razón para hacer el bien, te quedarías y construirías aliados. Y cuando viniera el miedo real, no estarías sola. Me tembló la voz. Ya me amenazaron con mi hija. Tomás asintió, con dolor. Lo sé, y por eso tenemos que terminar hoy. ¿Qué hay en esa caja? Pregunté. Tomás me miró como si pesara la palabra. Nombres, grabaciones, transferencias, un mapa completo y algo más.
algo que tu padre te dejó a ti, para que no te quedes solo con su oscuridad. Regresamos al centro en otro taxi, cambiando rutas, mirando espejos. Yo apretaba la llave en el puño hasta que me dolía. El banco principal era más grande, más frío, un lugar que fingía orden. Entré con Tomás, como si él fuera mi sombra. Me acerqué al mostrador. Necesito ver el depósito de humanidad, dije, y me sentí ridícula pronunciándolo. La recepcionista parpadeó. Luego su cara cambió apenas, como si una palabra antigua hubiera despertado un protocolo. ¿Nombre?, preguntó. Profesional. Dije el nombre de mi padre. Ella tragó saliva y se levantó. Sígame. Nos llevaron a una sala privada. Un hombre de traje llegó, serio. Me pidió identificación. Me pidió firmar. Me pidió esperar. Todo era lento, burocrático, como si el mundo real no supiera que a veces el tiempo es una amenaza. Finalmente, apareció una caja metálica sobre la mesa. El hombre del traje dijo, su padre dejó instrucciones estrictas. Solo usted puede abrirla. Y hay un mensaje en el sistema. No miren el saldo, miren a la persona. Me reí una vez sin humor. También le dejó poesía al banco. Tomás me tocó el hombro, suave. Hazlo. Apoyé mi mano donde me indicaron, un lector biométrico. Puse el código. La fecha del día de la feria, la de la foto, la que mi padre guardó como un altar. La caja hizo clic. La abrí. Adentro había un paquete de documentos, un disco duro y una carta. Pero también había un cuaderno infantil, gastado, con mi nombre. Mi diario de cuando tenía 9 años. El que había perdido. El que lloré semanas. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro, entre dibujos torpes, había una página marcada. En esa página yo había escrito, cuando sea grande, voy a ayudar a la gente para que nadie se sienta solo. Sentí que me faltaba el aire. Mi padre no había guardado solo pruebas. Había guardado mi promesa. La carta estaba debajo. Elena, si estás aquí, lo lograste. No porque abriste una caja, sino porque no te volviste como yo. Aquí están las pruebas para destruirlos. Pero también está tu diario, porque yo necesitaba recordar que antes de mi miedo, tú ya eras valiente. Entrega estas pruebas a quien corresponda. No por venganza, por protección. Y quédate con lo que nadie puede robarte. Tu capacidad de ser buena incluso cuando sería más fácil ser dura. No te pido que me perdones. Te pido que vivas. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta como lluvia sobre tierra. Tomás respiró hondo. Vamos a entregarlo, dijo. Tengo contactos en una unidad anticorrupción. Gente limpia. No muchos, pero suficientes. ¿Y mi hija?, pregunté desesperada. Tomás me miró con una certeza que me sostuvo. Tu hija va a estar a salvo, porque ahora no es solo tu historia. Es pública, y ellos odian la luz. No entendí del todo, pero entendí lo esencial. Mi padre había apostado por algo simple, que el bien cuando se comparte se vuelve defensa. Ese mismo día, las pruebas salieron del banco con custodia. Se hicieron llamadas, se prendieron alarmas. Una rueda que llevaba años girando en secreto empezó a chirriar. Esa noche, cuando por fin abracé a Lucía en casa de Marina, la apreté tanto que casi se quejó. «Mamá, ¿me aprietas?», dijo riéndose. La miré. Su risa era un milagro. Un milagro que no venía de un saldo, sino de la vida insistiendo. «Perdón», dije besándole la frente. «Solo necesitaba recordar que estás aquí». Marina me miró desde la cocina, preocupada. «¿Qué está pasando?». Yo respiré, y por primera vez le conté la verdad. No toda, pero la suficiente. Hablé de la lista, de los sobres, del miedo, de mi padre, del banco. Marina se quedó en silencio un largo rato. Luego dijo algo que me rompió y me reparó al mismo tiempo. Tu padre te dejó dinero, pero lo que te dejó en realidad fue una forma de volver a confiar. Asentí, con la garganta cerrada. En los días siguientes, los nombres de la lista se convirtieron en rostros, en historias, en agradecimientos tímidos, en manos que temblaban al recibir ayuda. No era caridad, era reparación. Y algo extraño empezó a suceder. Yo, que había vivido con miedo de no tener,
Empecé a vivir con el miedo contrario, el miedo de no merecer. Pero cada vez que ese miedo aparecía, abría mi diario y leía mi propia frase de niña. Voy a ayudar a la gente para que nadie se sienta solo. Un mes después recibí un sobre sin remitente en el buzón. Por reflejo, el cuerpo se me tensó. Pero al abrirlo, encontré una sola foto. Mi padre sentado en una mesa de panadería, sonriendo cansado, mirando a la cámara como si supiera el final. Atrás una pared con una frase escrita a tiza. Lo bueno también se hereda. No había amenaza, no había condición, solo un recordatorio. Esa noche, cuando Lucía me pidió que le contara un cuento antes de dormir, me acosté a su lado y le dije, había una vez una niña que pensaba que el mundo era malo, hasta que aprendió que a veces el mundo se porta bien cuando le das la mano a alguien. Lucía bostezó. ¿Y quién le dio la mano? La miré, sintiendo que la respuesta era grande y simple a la vez. Muchas personas, dije, porque cuando una persona decide ser buena, le da permiso a otras de serlo también. Lucía cerró los ojos tranquila. Yo me quedé mirándola un rato, y en el silencio, por primera vez, no sentí a mi padre como un fantasma que duele, sino como una lección imperfecta. Un hombre que falló, sí, pero que también, al final, hizo algo raro y hermoso. Convirtió su culpa en un puente. Y yo, caminando sobre ese puente, entendí por qué el empleado del banco se había sorprendido tanto. No era por el número, era porque mi padre había apostado a algo que los bancos no entienden, que la riqueza real no es lo que guardas, es lo que entregas, incluso cuando te tiembla la mano.